Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy bienvenidos una vez más a mi canal, que como todos sabéis es un canal dedicado a la edición fotográfica, principalmente con el programa de Adobe Photoshop y con su plugin de revelado Adobe Camera Raw. Pero hoy vamos a seguir hablando de un programa que interactúa perfectamente y que puede considerarse un pseudo plugin para Photoshop, ya que el resultado final puede ser la creación de una capa de consulta de colores de las de Photoshop, aplicable a muchas más cosas. Y bueno, ese programa es, como sabéis, 3D Look Creator Pro, que es de Oleg Saranov. Voy a quitar esto para que no vuelva a salir y ya no volverá a salir. Bueno, en el vídeo anterior os había hablado, os había hecho una breve introducción al programa, definiendo cada uno de los distintos menús, quedándonos en los primeros. No había hablado ni de la matriz CL, ni de curvas, ni del 2 de curvas, ni de las máscaras. Había introducido solamente canales, volumen y os había explicado un poquito la interfaz. Pero lo había explicado de una forma muy somera, pese a que había hecho algunas comparaciones con Photoshop. Creo que se debe de profundizar, porque el entendimiento de cómo funciona este programa para usuarios que sepan de qué es la teoría del color, de cómo funciona el color, los espacios y modelos de color, es muy importante, es la base de todas las posibilidades que ofrece este programa. Bueno, en esa línea voy a reincidir un poco más, con un poquito más de profundidad en los dos primeros de las pestañas posibilidades de utilización del programa, y vamos a llegar hoy aquí vamos a avanzar con las matrices AB. Os explicaré la correspondencia con Photoshop y cómo es todo eso con respecto a Photoshop y a los modelos y espacios de color. Y la matriz CL también. Dejaremos las curvas para vídeos posteriores. Bueno, como ya os había dicho, la primera de las pestañas, la pestaña de canales, pues tiene una correlación directa con Photoshop a la hora de la representación de una imagen. Es tanto como que estos tres puntos que fijan este triángulo y que están en el centro de sus respectivas zonas de influencia de color, rojo, azul y verde, no sé por qué razón los coloca en este orden. A mí siempre me ha gustado más el orden rojo, verde, azul, pero bueno, los coloca en este orden, que para la creación de un círculo cromático quizás tenga más sentido con la comparación con los espacios CM y R, pero bueno, dejémoslo ahí. Bueno, pues como os decía, simplemente tiene que ver con qué influencia tienen estos canales en la composición final de la imagen. Y la influencia que tienen es exactamente la misma que la que tiene la capa de ajuste mezclador de canales de Photoshop. Exactamente la misma. Y os voy a explicar cómo. Vamos a cargar una imagen. Tengo aquí Photoshop con una imagen que luego me servirá. Esta misma imagen es la que voy a cargar. Vuelvo a activar el programa y le digo que cargue la imagen desde Photoshop y ya tenemos la imagen aquí. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre si muevo, por ejemplo, esta pestañita, este puntito del canal rojo, y lo bajo hacia abajo. Bueno, automáticamente lo que habéis visto es que aquí se han producido una serie de cambios. Bueno, en primer lugar decir que de las dos posibilidades de utilización que tiene esta pestaña de canales, esta herramienta de canales, es que la mezcla sea una matriz RGB o que corresponda con los valores de calibración de cámara. Os voy a explicar solamente la correlación con Photoshop en el caso de la matriz RGB, no de la calibración de cámara, que la podéis hacer con ACR perfectamente y sin ningún problema, después de que me hayáis escuchado la explicación para la matriz. Bueno, pues fijaros que ahora lo que yo tengo ahí es que en la luminosidad global, que es a lo que se refiere todo esto, yo tengo la influencia del rojo en el 51,5%, la del verde en el 24,9% y la del azul en el 26,3%. Si yo me voy a Photoshop y le coloco a esto encima una capa de mezclador de canales, y de la misma manera que yo había intervenido sobre el rojo, en el rojo coloco estos valores, vamos a colocar los aproximados, 51, 25 y 24, 51, 25 y 24, me coloco en Photoshop de nuevo, tengo Photoshop aquí, y coloco el rojo
en 55. Perdón, reseteo porque me tengo que colocar en el canal rojo. Coloco este en el 55. Este en el 25. Y este en el 24. 24. Esa es la mezcla de canales que he hecho con relación al rojo. Y ahora lo comparo. Si os fijáis, el desplazamiento nos ha llevado exactamente a la misma posición. Por tanto, esta manera, que se puede hacer con todos y cada uno de los puntos, es ni más ni menos que un mezclador de canales mostrado de una forma mucho más amigable. Muchísimo más amigable que es el manejo de la herramienta en Photoshop. De hecho, hace que casi nadie tienda a utilizar esta herramienta por la dificultad que tiene de mover todo esto, en lo que además juega este parámetro de luminosidad. Volviendo otra vez a este y avanzando a 3D LUT Creator y avanzando en las posibilidades, si presionamos la tecla Alt y nos colocamos en un nodo, fijaros que aparece un numerito. Si lo desplazo hacia arriba hasta 128 o lo desplazo hacia abajo hasta 128, tengo además un desplazamiento en la luminosidad de todo esto, con lo cual obtengo más desplazamientos y más giro todavía de color. ¿Vale? Pues esto básicamente es lo que hace esta herramienta, que es una herramienta presente en Photoshop, pero que la hacemos funcionar de una manera mucho más amigable. Al hilo de todo esto, quiero introducir también un factor y bueno, pues colocarlo un poquito, llevarlo un poquito a mayores. Fijaros que en esta primera pestaña de aquí arriba, que estará presente en todas y cada una de las distintas herramientas, en todas y cada una de estas herramientas siempre aparecerá esa pestaña arriba, ¿vale? Bueno, pues esta se refiere a qué representación del color es la que vamos a tener en pantalla. Sobre todo por su relación con el histograma, que como te decía en el capítulo anterior, el histograma son todos estos puntitos más blancos que aparecen dentro de, por ejemplo, la cuadrícula AB, que ahora veremos cómo va la cuadrícula AB. De tal forma que si yo cambio a Canal Lab, tengo una distribución radicalmente distinta, porque la representación que tengo ahora del color está en base al espacio de color Lab. O el CMYK vuelve a cambiar otra vez totalmente la distribución. Bueno, pues esto será importante saber qué nos conviene utilizar para en función de eso aplicar uno u otro cambio. ¿Vale? Lo voy a colocar en el HSP, Hue, saturación y bueno, luminancia. Con más detalle, según avancemos, por no dar muchos conceptos técnicos, cuando lo utilicemos, explicaré qué es cada uno de ellos. Y me vuelvo a quedar otra vez con canales. Aparte de esto, del hecho de que podemos desplazar estos canales y que podemos hacer modificaciones de este tipo que afectan a la globalidad de la imagen, también puedo decirle que esto influya más o cero. Ahora mismo, fijaros que la influencia es cero y haga lo que haga, al tirar estos dos tiradores, llevármelos a cero, no tengo ninguna variación, porque le estoy diciendo que ni a luces ni a sombras me afecten en absoluto. Mediante un doble clic vuelvo a restablecerlos al valor del 100%, de tal forma que cualquier variación ahora dentro del triángulo se produce al 100%. Y yo puedo decirle que no influya para nada en las luces. Y si no influye para nada en las luces, os dais cuenta que en las luces no ha cambiado nada y sin embargo se ha cambiado las sombras. E incluso le puedo decir que vaya a mayores y vaya a tener una influencia hasta el doble en las luces, que esto le diferencia el mezclador de canales de Photoshop, que no tiene esta funcionalidad, aunque se puede simular también. Como veis, aquí también tenemos una rueda. Voy haciendo doble clic, lo ponemos en cero. Aquí también tenemos unas ruedas de hue, de tono y de saturación, de tal forma que si yo quiero disminuir la saturación, fijaros, solamente tengo que darle clic. Y dándole clic voy disminuyendo un paso la saturación y fijaros lo que está pasando. El triangulito se está haciendo más estrecho y además se está desplazando hacia el verde. Podemos moverlo por supuesto, marcando los tres y marcando los tres
y haciendo esto me lo puedo llevar a distintos sitios y obtener distintas combinaciones que casi siempre van a ser a ojímetro y que van a tener mucho que ver con nuestra percepción de lo que queramos hacer. Hay trucos para poder mover esto de una forma determinada. Doble clic en cada uno de ellos, nos vamos a cero e incluso por introducir un concepto más en File, New, Preset, Reset, All y todo volverá a estar a cero, absolutamente todo. Es una buena forma de poder recomenzar. Decir que siempre que nos desplacemos por el interior del círculo, la mezcla se produce en la misma línea en que se producía con el mezclador de canales en Photoshop. Sin embargo, cuando esta mezcla cuando este desplazamiento vaya fuera, la mezcla que se empieza a producir es una mezcla dura fuera de ese rango, con los mismos criterios, pero con un factor multiplicativo bastante mayor y efectos normalmente tendiendo a hacer banding y cosas de ese tipo. Conviene movernos en entornos controlados. Hay que tener mucho cuidado con el ruido que puede generar todo esto, los artefactos, a la hora de tener una fotografía de verdad y no tener aquí pues un gráfico de más o menos calidad. Bueno, decir que este gráfico no es mío, este gráfico está sacado de la página de 3D Look Creator, en el que de alguna forma también se explica esto, aunque en perfecto inglés o en perfecto ruso o no sé qué idioma, más o menos. Bueno, de esta forma pues terminamos las posibilidades de este primero. Bueno, no, perdón, porque igual que teníamos esto para el desplazamiento de la saturación, tenemos otro que nos desplaza el tono. Y fijaros, lo que hace el tono es siempre girar y vamos obteniendo cambios radicales de tono. Sin más que poner estos valores en el mezclador de canales, tendremos exactamente el mismo efecto. Y poco más que decir de esta primera pestaña. Yo creo que con esto está todo completo. Bueno, quizás un poco más. Voy a resetear todo esto dando al botoncito este reseteo, y aquí bueno, tenemos distintos métodos en los que se produce la fusión. Los iré introduciendo sobre todo cuando suma, cuando gamma y cuando multiplicar un poco más adelante, no dar demasiados conceptos técnicos, y hasta aquí quedarme con esta pestaña y parar este vídeo para que todo sea más cómodo, y en el siguiente vídeo vamos a entrar ya directamente y sin preámbulos en la segunda de las pestañas de una forma mucho más incisiva. Y de momento me quedo aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención y os espero de inmediato en el siguiente vídeo.